Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por lo desconocido. Entre los diversos métodos ideados para comunicarse con el más allá, destaca uno que ha perdurado en el imaginario colectivo: la Ouija. Este enigmático tablero ha sido considerado tanto un simple juego como una puerta hacia dimensiones desconocidas. A lo largo de la historia, diferentes culturas han desarrollado rituales y prácticas para contactar con los difuntos, desde las ceremonias chamánicas de las tribus ancestrales hasta las sesiones de espiritismo en la era victoriana. El deseo de conectar con el más allá ha sido una constante en la experiencia humana. En el siglo XIX, el espiritismo ganó popularidad, especialmente en Estados Unidos y Europa. Las personas buscaban consuelo y respuestas en un mundo marcado por cambios rápidos y conflictos. Fue en este contexto donde surgieron herramientas como la Ouija, ofreciendo una vía directa para comunicarse con los espíritus. La Ouija, patentada en 1890 por Elijah Bond, rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, su reputación ha evolucionado con el tiempo. Lo que comenzó como un pasatiempo inocente se transformó en un símbolo del oculto, alimentado por relatos de experiencias inquietantes y su representación en la cultura popular. A pesar de su origen como entretenimiento, la Ouija ha sido objeto de innumerables debates y controversias. ¿Es simplemente un juego de salón o una herramienta que abre puertas a lo desconocido? Acompañarme en este viaje para descubrir la verdad detrás del misterio. El siglo XIX fue una época marcada por grandes avances científicos, pero también por un interés creciente en lo espiritual y lo desconocido. Muchas personas comenzaron a buscar formas de comunicarse con los espíritus, impulsadas por el dolor de perder a seres queridos y la esperanza de que tal vez la muerte no fuera un final. El movimiento espiritista cobró fuerza a partir de 1848, cuando las hermanas Fox en Nueva York afirmaron recibir mensajes de un espíritu mediante una serie de golpes. Este evento, aunque controvertido, encendió la llama del espiritismo, llevando a la creación de círculos espirituales y métodos para intentar comunicarse con el más allá. Entre ellos estaban las mesas giratorias, la escritura automática y otros mecanismos que, aunque rudimentarios, buscaban dar respuestas concretas a las preguntas de los vivos. Fue en este entorno, lleno de incertidumbre y curiosidad, donde empezó a gestarse la idea de que un tablero pudiera facilitar y estructurar este tipo de comunicación. A finales del siglo XIX, un abogado y empresario llamado Elijah Bond tomó este interés por lo paranormal y lo transformó en un producto comercial. En 1890 patentó lo que describió como un tablero parlante. Este tablero, ahora conocido como Ouija, combinaba simplicidad con misticismo. Letras del alfabeto, números, las palabras sí, no y adiós, y un puntero que los usuarios podían mover con las manos. Lo interesante es que la Ouija no nació como un objeto siniestro, sino como un juego de salón. Se comercializaba como una forma de entretenimiento para familias y amigos, algo que podía usarse tanto en reuniones sociales como en contextos más personales. Sin embargo, desde el principio, el tablero estaba rodeado de un aura de misterio, ya que muchos afirmaban haber experimentado fenómenos extraños mientras lo usaban. En la época victoriana, la Ouija se convirtió en un fenómeno social. Era común que las familias se reunieran alrededor del tablero para intentar contactar con sus seres queridos fallecidos. Esta práctica se intensificó durante las dos guerras mundiales, cuando millones de personas buscaban consuelo tras perder a sus familiares en los conflictos. En esos años, la Ouija pasó de ser un simple juego a una herramienta emocionalmente significativa. Las cartas no llegaban del frente, pero el tablero parecía ofrecer algo más importante, un último mensaje, una despedida, una conexión con aquellos que ya no estaban. Esta mezcla de esperanza y misterio consolidó la Ouija como un objeto casi místico en la cultura popular. A lo largo de los años han surgido relatos que alimentaron la forma oscura de la Ouija. En 1990, en el barrio de Vallecas, Madrid, una joven de 18 años llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro participó en una sesión de Ouija junto a dos compañeras de clase. La intención era contactar al exnovio fallecido de una de ellas. Durante la sesión, fueron sorprendidas por una profesora quien interrumpió abruptamente el ritual, rompiendo el vaso que utilizaban como puntero.
Según los testimonios, un humo blanco emanó del vaso roto y fue inhalado accidentalmente por Estefanía. Tras este incidente, Estefanía comenzó a experimentar fenómenos extraños: convulsiones, alucinaciones, la sensación de presencias sombrías que le acechaban, y a pesar de múltiples consultas médicas, no se encontró una explicación clara para sus síntomas. Lamentablemente, en 1991, Estefanía falleció de manera súbita y misteriosa. Después de su muerte, la familia Gutiérrez Lázaro continuó reportando fenómenos paranormales en su hogar. Las ventanas y puertas se cerraban y se abrían violentamente, los aparatos electrónicos se encendían y apagaban sin explicación, y objetos como cuadros y fotografías se movían por sí mismos. La madre de Estefanía, Concepción Lázaro, relató haber sentido una presencia que la tocaba mientras dormía, y una de las fotografías de Estefanía se quemó espontáneamente, dejando el marco y el cristal intactos. Desesperada, finalmente la familia llamó a la policía, y ellos también fueron testigos de fenómenos extraños como puertas que se abrían solas. Es más, el inspector José Negri entró con el padre de Estefanía a la habitación de su hija, la cual tenía acceso a una terraza, y mientras revisaban el cuarto, escucharon un fuerte ruido proveniente de fuera. Tras escuchar el ruido, salieron deprisa a la terraza y no vieron nada que pudiera haber causado ese ruido. Todo lo que los policías vivieron durante la intervención en el hogar de la familia Gutiérrez Lázaro quedó reflejado en un informe policial. Esto hizo que el caso adquiriera notoriedad. La familia, aterrada por los sucesos, decidió mudarse a otro domicilio donde los fenómenos cesaron. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro sigue siendo uno de los más enigmáticos en la historia de los fenómenos paranormales en España, y ha sido objeto de numerosos estudios y reportajes en medios de comunicación. Este caso, entre otros, han contribuido a la percepción de la Ouija como una herramienta que va más allá de un simple juego. Mientras algunos la consideran coincidencias o interpretaciones subjetivas, otros ven en ellos evidencia de fuerzas que escapan a la comprensión humana. Independientemente de la postura que se adopte, la Ouija continúa siendo un objeto de fascinación y misterio en la cultura popular. En sus primeros días, la Ouija era vista principalmente como un pasatiempo curioso y una herramienta espiritual. Hoy, su uso ha cambiado drásticamente. Mientras algunos la consideran un juego sin más, otros la tratan con respeto e incluso con temor, debido a su reputación en el mundo paranormal. Además, la Ouija ha trascendido su propósito original, apareciendo en películas, libros y series que la retratan como una puerta a lo desconocido, muchas veces asociadas con entidades malignas. Esto ha alimentado tanto la fascinación como el miedo hacia el tablero, manteniendo su relevancia en la cultura contemporánea. La Ouija funciona en apariencia de forma sencilla. Los participantes colocan sus dedos sobre un puntero que supuestamente se mueve para señalar letras, números y responder preguntas. Sin embargo, la explicación de cómo ocurre esta interacción varía dependiendo de a quién se le pregunte. Desde un enfoque paranormal, se dice que la Ouija actúa como un canal para que entidades espirituales o del más allá se comuniquen con el mundo físico. Según esta perspectiva, las entidades utilizan la energía de los participantes para mover el puntero, revelando mensajes que no podrían originarse de los presentes. Por otro lado, los científicos atribuyen el movimiento del puntero al efecto idiomotor, un fenómeno psicológico en el cual los músculos realizan movimientos inconscientes guiados por las expectativas, pensamientos o creencias de las personas. En otras palabras, los participantes pueden estar moviendo el puntero sin darse cuenta, influenciados por lo que esperan que suceda. Este fenómeno ha sido estudiado en diversos contextos y pruebas en laboratorios han demostrado que incluso cuando los ojos están vendados, las respuestas suelen reflejar los conocimientos previos de los participantes. Esta dicotomía entre lo paranormal y lo científico ha alimentado el misterio de la Ouija durante más de un siglo, dejando abierta la siguiente pregunta: ¿es el puntero realmente movido por espíritus o es simplemente un reflejo de nuestras mentes inconscientes? A lo largo del tiempo, miles de personas han compartido experiencias sorprendentes, aterradoras y a veces inexplicables durante sesiones de Ouija. Algunos de los relatos más comunes incluyen mensajes que revelan detalles personales que los participantes aseguran no conocer.
predicciones inquietantes que terminan cumpliéndose, o incluso manifestaciones físicas en el entorno, como cambios de temperatura, ruidos extraños, sombras que parecen cobrar vida, como por ejemplo el caso de Ronald Doe, seudónimo utilizado para proteger su identidad, un adolescente estadounidense que en la década de 1940 experimentó fenómenos paranormales tras utilizar una tabla Ouija. Este caso sirvió de inspiración para la famosa novela y película El Exorcista. Roland Doe, a los 13 años, tras la muerte de su tía Harriet, quien era espiritista y le había introducido en el uso de la Ouija, Roland intentó contactarla utilizando la tabla. Poco después, la familia comenzó a experimentar sucesos extraños en su hogar. Entre los eventos reportados se incluían ruidos de rascado en las paredes, muebles que se movían sin explicación y objetos que levitaban. Roland mostraba comportamientos inusuales, como hablar en lenguas desconocidas, mostrar una fuerza descomunal y aversión a objetos religiosos. Además, aparecían marcas y arañazos en su cuerpo sin causa aparente. El caso Linama es uno de los sucesos paranormales más documentados en España, ocurrido en 1994 en la urbanización Linama de Linares, Jaén. 3 mujeres, 2 adultas y una menor, decidieron realizar una sesión de Ouija en el apartamento de una de ellas. Durante la sesión afirmaron haber contactado con el espíritu de un niño llamado Agustín. Tras este contacto, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. La mesa en la que jugaban empezó a temblar, los cuadros se desprendían de las paredes y las cortinas eran arrancadas violentamente. Aterrorizadas, intentaron abandonar el apartamento, pero una fuerza invisible se lo impedía. Desesperadas, llamaron a la Policía Nacional en busca de ayuda. Al llegar, los agentes fueron testigos de los extraños sucesos. Buscaron posibles explicaciones racionales, como hilos o mecanismos ocultos que pudieran provocar el movimiento de los objetos, pero no encontraron nada que justificara lo ocurrido. Decidieron trasladar a las mujeres a la comisaría para tomarles declaración, pero sorprendentemente los fenómenos continuaron allí. Todo esto quedó reflejado en un informe oficial. Y en 1999, en Siribella, España, una familia comenzó a experimentar fenómenos extraños tras que el hijo adolescente jugara con la Ouija. Reportaron fuertes golpes en las paredes, objetos que se movían solos, cambios bruscos de temperatura, incluso testigos externos como familiares y amigos también presenciaron estos eventos. La situación llegó al punto de que la madre del joven solicitó también la intervención de la policía local, cuyos agentes también fueron testigos de algunos de estos fenómenos inexplicables. Pero por otro lado, también tenemos el experimento Philip, un estudio parapsicológico llevado a cabo en 1972 por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, Canadá, bajo la dirección del Dr. Alan Robert George Owen, un matemático y genetista interesado en fenómenos paranormales. El objetivo principal del experimento era investigar si un grupo de personas podía, mediante la concentración y la sugestión, manifestar una entidad ficticia a través de fenómenos paranormales. Inicialmente el grupo realizó sesiones en un ambiente iluminado, sentados alrededor de una mesa, intentando contactar a Philip mediante la concentración y la discusión de su vida imaginaria, porque el fantasma de Philip no existía, se lo inventaron los propios científicos, pero los participantes no lo sabían. Durante meses no se registraron fenómenos inusuales. Posteriormente, modificaron el entorno para asemejarse más a una sesión espiritista tradicional. Atenuaron las luces, encendieron velas. Tras estos cambios, comenzaron a experimentar fenómenos que interpretaron como manifestaciones de Philip, golpes y movimientos de la mesa, sonidos raros. El experimento generó debate sobre la naturaleza de los fenómenos observados. Algunos sugirieron que los resultados apoyaban la idea de que las manifestaciones paranormales podrían ser producto de la psicoquinesis o la sugestión colectiva. Otros argumentaron que los fenómenos podían explicarse por movimientos inconscientes de los participantes, conocidos como el efecto ideomotor, y por la predisposición del grupo a interpretar eventos ambiguos como paranormales. Estos testimonios reflejan la variedad de experiencias que las personas han reportado al utilizar la Ouija. Mientras algunos consideran estos relatos como evidencia de fenómenos paranormales, otros los interpretan como manifestaciones del subconsciente o resultados de la sugestión. Independientemente de la interpretación,
la Ouija continúa siendo un tema de fascinación y debate. El caso de Jennifer Lynn Springman es uno de los más inquietantes relacionados con la Ouija, debido a las escalofriantes coincidencias entre una predicción obtenida durante una sesión y los eventos que ocurrieron años después. En 1972, Jennifer, una adolescente de 14 años, originaria de Illinois, Estados Unidos, participó en una sesión de Ouija junto a sus amigas. Durante la sesión, Jennifer preguntó a qué edad moriría. El tablero respondió con el número 18 y luego deletreó las palabras asesinada y estrangulada. Este mensaje la perturbó profundamente, al punto de que tuvieron que interrumpir el juego. Jennifer compartió la experiencia con su familia, quienes le prohibieron volver a jugar con la Ouija. El 3 de octubre de 1976, cuando Jennifer tenía 17 años y estaba a pocas semanas de cumplir 18, desapareció tras salir de su casa con la intención de reunirse con amigos en una cafetería. 2 días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de basura. La causa de la muerte fue estrangulamiento, tal como la Ouija había predicho años antes. A pesar de las investigaciones, el asesino nunca fue identificado y el caso permanece sin resolver. Este caso ha generado numerosas discusiones sobre la naturaleza de las predicciones obtenidas a través de la Ouija. Algunos lo ven como una inquietante coincidencia, mientras que otros consideran la posibilidad de que fuerzas desconocidas estuvieran en juego. Independientemente de la interpretación, la historia de Jennifer Lynn Springman sirve como un recordatorio de las misteriosas y a veces perturbadoras experiencias asociadas con la Ouija. La Ouija, a menudo percibida como una simple herramienta para comunicarse con el más allá, ha sido objeto de numerosas advertencias debido a los riesgos asociados con su uso. Muchas personas que han utilizado la Ouija han informado de experiencias que han dejado secuelas psicológicas significativas. Algunas personas desarrollan una obsesión con el tablero, sintiendo la necesidad constante de utilizarlo para obtener respuestas o guía. Esta dependencia puede llevar a estados de paranoia, donde el individuo percibe presencias o mensajes incluso fuera de las sesiones. La sugestión juega un papel crucial en estos casos, ya que la expectativa de contactar con entidades puede amplificar las respuestas emocionales y cognitivas de la persona. Uno de los riesgos más temidos es la posibilidad de invocar entidades malignas o negativas durante una sesión de Ouija. Como hemos visto, existen numerosos relatos de personas que tras utilizar el tablero afirman haber experimentado fenómenos paranormales inquietantes. Estos incluyen ruidos inexplicables, movimientos de objetos y la sensación de una presencia ominosa en el entorno. Otro ejemplo más también sería el caso de Julio César Miranda, un adolescente que tras jugar a la Ouija con una amiga comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Su madre relató que Julio pronunciaba repetidamente el nombre de Belcebú, afirmando que era su padre y que tenía que obedecerle. Su conducta se volvió cada vez más extraña, incluyendo salir desnudo a la calle, realizar actos inapropiados en público. En un episodio final, Julio intentó herir a su madre y hermana y posteriormente se autoinfligió una herida mortal. Su amiga también requirió tratamiento psicológico tras la experiencia. Por lo tanto, aunque la Ouija puede parecer una herramienta inofensiva para explorar lo desconocido, los riesgos asociados son significativos. Las experiencias traumáticas, la posibilidad de invocar entidades negativas y las tragedias vinculadas a su uso subrayan la necesidad de abordar este tablero con respeto y cautela. La Ouija, un simple tablero de madera con letras y números, ha sembrado tanto curiosidad como terror a lo largo del tiempo. Algunos la ven como un juego inofensivo, otros como una herramienta peligrosa capaz de abrir portales a lo desconocido. Pero, ¿qué es realmente? Desde su origen en el siglo XIX, la Ouija ha sido utilizada con la esperanza de contactar con los muertos. Sus movimientos inexplicables han desconcertado a quienes la han usado, y su influencia en la cultura popular solo ha fortalecido su leyenda. ¿Realmente nos comunicamos con el más allá? ¿O solo con los rincones más oscuros de nuestra propia mente? El efecto idiomotor podría explicar el movimiento del puntero,
Pero hay quienes aseguran haber recibido mensajes con información que nadie más podía conocer. No son pocos los que han afirmado que tras usar la Ouija algo empezó a acecharlos. Objetos que se mueven solos, sombras que aparecen en las esquinas, susurros en la noche. Lo que comienza como un simple experimento puede terminar en una pesadilla sin salida. Algunos aseguran que la Ouija es una invitación, una puerta que se abre sin saber que puede cruzar al otro lado. Expertos en lo paranormal advierten que hay entidades que esperan ser llamadas, pero que una vez entran a nuestro mundo no siempre quieren irse. La ciencia sostiene que todo lo que ocurre en una sesión de Ouija podría ser una manifestación del subconsciente. Pero si es así, ¿cómo explicar los relatos de quienes han recibido advertencias que luego se cumplieron? ¿Cómo entender los testimonios de aquellos que sin conocer la historia de un lugar han revelado nombres y fechas que coincidían con hechos del pasado? Tal vez la Ouija no sea solo un tablero, sino un espejo, un reflejo de nuestras creencias, de nuestros miedos más profundos o de algo más. Han pasado más de 100 años desde que la Ouija apareció en la sociedad moderna, pero sigue atrayendo a quienes buscan respuestas. Han inspirado libros, películas y sobre todo historias reales que continúan ocurriendo. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, el misterio sigue intacto, porque hay cosas que no pueden explicarse, cosas que tal vez no deberían ser descubiertas. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Te atreverías a jugar con la Ouija? Tal vez todo lo que ocurra sea producto de tu mente, o tal vez no. Pero recuerda, si alguna vez decides deslizar el puntero sobre el tablero y preguntar ¿hay alguien ahí?, prepárate, porque podrías obtener una respuesta. Y cuando lo hagas, asegúrate de no estar solo o sola. Antes de terminar este viaje por el enigma de la Ouija, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Hemos explorado su historia, sus peligros, los testimonios que han convertido este tablero en una de las herramientas más temidas del mundo paranormal. Pero la verdadera pregunta sigue en el aire. ¿Es solo un juego o algo más oscuro acecha detrás de cada sesión? Si alguna vez has usado la Ouija, si has sentido que algo te observaba después de una sesión, o si has escuchado un susurro en la noche cuando creías estar solo, cuéntanos tu historia en los comentarios. Tal vez haya más personas que hayan vivido lo mismo que tú, o tal vez al compartirlo puedas encontrar una respuesta a lo que ocurrió. Y si queréis que desarrolle algún caso en concreto relacionado con la Ouija, también hacérmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, suscribirte y darle a la campanita para más contenido. Adiós.